¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí corriendo, que estamos en punto de las 6 de la tarde, como siempre en nuestra cita, todos los sábados. Gracias porque nos permiten llegar hasta allá, hasta donde está usted, a través del aparato, a través de este medio. Sean bienvenidos. Dios me los bendiga. Qué bueno que nos volvemos a ver y qué bueno que estamos aquí. Mire, seguimos con el tema de la iglesia y seguimos aprendiendo todos, porque acuérdense, la palabra dice que es de doble filo, tanto para el que la habla como el que la escucha. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Alfredo, que siempre con todo gusto está aquí compartiendo la palabra. Amén. Les damos gracias a Dios, como decimos siempre, por la oportunidad y el privilegio que nos da cada sábado de poder estar delante de ustedes trayendo la palabra de nuestro buen Dios, que es un compromiso que la iglesia Eres ha tomado como un reto de poder llevar palabra de Dios a través de este medio, con el único propósito de que, como dice la Escritura, a través del apóstol Pedro sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro buen Dios. Y estamos casi por concluir este tema de la iglesia. Ha habido algunos comentarios. ¿Cómo te atreves a decir que los pastores tienen que ser disciplinados? Que fueron los últimos temas que estuvimos viendo. Sí, de la disciplina dentro de la iglesia. O sea, dijimos todos deben ser disciplinados, claro, incluyendo al pastor. Y pusimos los ejemplos. El pastor, yo digo que con más ganas, porque es el que tiene que dar ejemplo delante de la grey. Y ese luego es el que más quiere hacer su voluntad. Entonces, lo bueno es que Dios, para cada circunstancia, para cada situación, siempre tiene algo escrito para que podamos normar nuestra conducta conforme al plan y al propósito de Dios. Y esta tarde queremos compartir, o más bien poner las bases para compartir cómo es que la iglesia local tiene que autosostenerse. Y cada que hablamos de dinero, son temas medios espinosos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. ¿Por qué digo fuera de la iglesia también? Porque muchas veces, por todo lo que hoy día estamos viendo a través de iglesias que están surgiendo con nuevos movimientos espirituales, entre comillas, que dejan ver que la iglesia se está haciendo como si fuera una empresa, como si fuera un negocio. Y eso le ha estado cerrando las puertas del cielo a mucha gente. ¿Por qué? Porque a través de lo que se sube a los medios de comunicación, a través del Facebook, a través de los WhatsApp, todo lo que vemos, podemos decir que le damos la razón a aquel que no conoce de Dios y piensa que venir a la iglesia es solamente para que el que llega le provea de dinero a la iglesia. Entonces, pues vamos a montar las bases y el próximo sábado estaremos hablando realmente de cómo se debe de sostener cada iglesia local. Recuerden que cada iglesia, donde quiera que esté alrededor del mundo, es una iglesia local. Y en el conjunto hacemos lo que es la iglesia universal, lo que es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a ver tres formas de cómo se debe de autosustentar o un autosostenimiento de la iglesia local. Se sostiene de tres maneras, repito. La primera tiene que ser autogobernada. ¿Quiénes son los que tienen el gobierno de la iglesia? La Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo, pastores, ancianos, diáconos, servidores, todos los que de alguna manera estamos comprometidos en el ministerio de la palabra. Es como Dios nos provee el autogobierno de la iglesia. El cuerpo de Cristo, ¿no? Tiene que ser la iglesia autopropagada, es decir, la iglesia está fundamentada para llevar la evangelización a todos lados y promover las buenas nuevas donde quiera que nos movamos. Esa es la encomienda que nos dejó Jesús antes de partir con el Padre. Él dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, dice Mateo 28, 19 y 20. Entonces, esa es la segunda forma en que una iglesia es sostenida. Y la tercera dice es autosostenida. Entonces vemos que es primeramente autogobernada por los ministerios, autopropagada por la propagación que debe cada iglesia de propagar las buenas nuevas de salvación, que es lo que significa la palabra evangelio. Y tercero, tiene que ser autosostenida, es decir, tiene que tener sus finanzas y su economía, y estas se captan a través de nuestras ofrendas y de nuestras aportaciones voluntarias. Nunca tenemos que exigirle a los creyentes cierta cantidad de dinero. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros debe de aportar una ofrenda voluntaria cada 8 días, según el Señor haya prosperado a cada uno de los que se reúnan en cualquier iglesia local. Entonces son las tres formas del autosostenimiento de una iglesia local. Es autogobernada, es autopropagada a través del Evangelio, nos propagamos para adquirir almas para el reino de Dios, y es autosostenida a través de la economía que provee la misma iglesia. Pero hoy día, como decía yo al principio, se han visto muchas formas erróneas de cómo captar dinero dentro de una iglesia. Entonces se empieza a hablar de algo que hemos hablado muchas veces, del cuerno de la abundancia, de los famosos encuentros, de los famosos retiros por otro lado, de las famosas siembras, de las famosas cosechas, del cuerno de la abundancia, etcétera, 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 que no tienen nada que ver con la palabra de nuestro buen Dios. Dice alguien de repente, pastor, dice alguien de repente, no, yo no obligo a nadie a que me den. No, a lo mejor no de forma directa, pero de una manera sistemática van haciendo que la gente tenga en su mente que si van a hacer una reunión hay que dar, si van a tener una visita hay que dar, si van a salir a algún sitio hay que dar. O sea, no necesita la iglesia muchas veces en palabras decir que tienen que dar, sutilmente a través de la enseñanza, a través del mismo personal, la estructura empieza a trabajar de tal manera que hay gente que dice no, es que necesito dar, si no, no me va bien. Ojo con eso. Sí, porque pareciera ser que la forma en que se manipula, porque no es otra forma de expresarlo, es de que si tú das, entre más des, Dios más te va a dar. Como si fuera banco. Entonces lo estamos llevando como si fuera una asociación bancaria, y Dios no es así. Dios dice que nos llamó para bendecirnos, es cierto, pero la Biblia también nos dice la forma y la manera. Dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serían añadidas. Claro. El detalle a veces con nuestra mentalidad carnal, humana, pensamos que es igual la riqueza, vamos a ponerlo así, del mundo con la riqueza o la bendición de Dios. En el mundo hay un dicho que dice, tanto tienes, tanto vales. En la iglesia no es así. El Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. El detalle es que nuestra mentalidad de la riqueza parece ser que la queremos ver como el mundo la ve. Pero Dios, cuando nos dice que somos ricos y que nos llamó para bendecirnos, la palabra nos instruye y nos dice que sus promesas son sí y son un amén. Y Él dice, yo te voy a bendecir. ¿Y te dice en qué? En el sustento, en el abrigo, y que no te falte nada en tu casa para comer. Dice que Él mantendrá tu alacena y tu mesa de amasar llena de la provisión. Es decir, la verdadera riqueza que Dios nos provee es que no te falte nada de lo que es necesario. Pero
En el mundo parece ser que para que esto se lleve a cabo tú necesitas tener un yate, necesitas tener un avión, necesitas tener el mejor carro, y eso no es así. Dios te está diciendo, te voy a dar lo necesario para que no te falte nada. Esa es la enorme diferencia entre la riqueza del mundo y la riqueza que Dios te ofrece. Ahora bien, sabemos que la Biblia nos dice que Dios hace como Él quiere y con el que Él quiere tener misericordia. Habrá en toda la iglesia quien tiene más y habrá quien tiene menos. Y Dios sabe también por qué le da a uno más y por qué a otro le da menos. E incluso para que Dios te bendiga más rica y abundantemente, como dice la palabra, es cuando Dios empieza a ver que tu corazón está alineado al plan y al propósito de Dios. Por eso Él dice, ninguno de mis hijos mendigará pan, ahora en tiempo de escasez. Sus hijos. Sus hijos. Ojo, lo que pasa es que dicen, no, somos imagen y semejanza y entonces todos somos amados por Dios. Somos imagen y semejanza porque dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Pero esto no quiere decir que todos somos hijos de Dios, Claro. Porque si no somos hijos, somos bastardos. Es dura la palabra. La palabra se ha puesto en el mundo como muy dura, pero no, ¿por qué nos espantamos? Mire, es simple. El bastardo es fuera del lugar, fuera del vientre, fuera del matrimonio, fuera de la familia. ¿Por qué le digo de esta manera tan directa? Porque nosotros o somos de Dios O somos del diablo. o somos del diablo. No hay medios, no hay más o menos, no hay, ¿sabe qué? Mucha gente dice, no, Diosito me va a bendecir porque me he portado bien, pero no, obviamente no hace la voluntad de Dios. Déjeme comentarle, no vaya a ningún lado. Las drogas. No son ni... pero es que yo tengo una asociación de la caridad y ayudo al mundo. Es altruista. Pues ¿sabe qué? Es altruista, exactamente. Está bien. Tiene un buen corazón, hace algo bueno para su conciencia. Pero no ¿Qué lo cree? hace, no lo hace hijo de Dios eso. No lo hace hijo de Dios y tampoco déjeme decirle que tiene el pase asegurado para Ir al ir al cielo. Menos. La gente cree muchas veces que con el simple hecho de ir, sentarse en la silla de la iglesia, ya cumplir, y va a cumplir los domingos, todos los, ¿no? Estos, los de cada 8 días, cada 8 días. Entonces, debo comentarle, a lo mejor le suene un poco directa la respuesta, pero ¿qué cree? La mala noticia es que no haciendo la voluntad de Dios, no llegamos a ningún lado, no haciéndola. Ahora, si hacemos la voluntad de Dios, déjenme asegurarle a través de la Biblia que dice, mis hijos no mendigarán pan, como bien lo decía el pastor, y sabe que yo prefiero ser su hijo de Dios, hacer su voluntad, y eso va a sacar lo mejor de mí y va a llevarme precisamente a buscar ese lugar en el cielo. Quizás los que nos estén escuchando dirán, bueno, es que esos dos hermanos que están hablando ahí pues son conformistas, que solamente porque no le falte la comida, el techo, ya la hicieron. No, pero es una bendición que nunca nos falte nada. Claro. Y porque uno puede ver a la derecha o a la izquierda, podemos ver gente que realmente vive circunstancias bien difíciles. Sí, más en estos tiempos, ¿no pasa? O sea, estos tiempos están muy duros. Ahora, déjame comentarle, qué mejor bendición comer su comida normal, sus 3 comidas, pero ¿sabe qué? Tener esa paz interior que solamente Jesús da. No hay otra paz que el mundo pueda dar o que usted la compre, solamente Jesús. Ahora bien, tenemos esa paz, tenemos el alimento, el vestir que nos lo proporciona Dios. Déjeme comentarle, piense por un momento cuando usted muera o que Dios le llame a cuenta, ¿sabe qué? Toda esa lucha, todo lo que usted tanto atesoró, se va a quedar, no se lo va a llevar. ¿Quién será? Y muchas veces esa intención de hacer riqueza y más riqueza nos desgasta y nos lleva hasta la enfermedad y nos lleva muchas veces hasta la muerte. Hay grandes personajes que usted y yo sabemos, por ejemplo el de la computadora personal, que murió súper extra rico. ¿Y sabe qué?
pedía que alguien lo supliera y pagaba lo que fuese. No hubo nadie. ¿Sabe por qué? Porque la vida no se compra, ni tampoco hay sucesores para ponerse en nuestro lugar. Lo que nosotros queremos transmitir y decir en este momento es que lo mejor que nos puede suceder es hacer la voluntad de Dios y no nos faltará pan, no nos faltará sustento. Y déjenme comentarle, no estamos peleados con el dinero, no. Lo importante del dinero es el uso que se le dé, porque si usted le da mal uso, de nada sirvió, se convierte en una maldición. Pero si le da buen uso, se convierte en una bendición. Entonces lo que tenemos lo queremos compartir. Esa es la diferencia. Claro, tenemos que ver varios aspectos. La palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No estamos peleados con el dinero. No nos vayan a malinterpretar, ya cuando son muy conformistas, ahí con que tengan su pan, que ya le hicieron. Su pan y su pan. No, pero sí la palabra nos advierte. Bueno, para empezar el día está muy bien, ¿verdad? La palabra nos advierte, ¿verdad? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nos da un ejemplo de un personaje que juntó, acumuló. Tenía sus grandes hilos donde guardaba granos. Sí. Y llegó un momento en que estaban tan llenos que los tuvo que derribar y hacer unos más grandes. Y cuando los vio también llenos, dijo, ahora sí, alma mía, goza, reposa, disfruta de todo lo que junta. Pero ¿qué cree que dice la Biblia? Que vino el Señor esa noche y le dijo, has trabajado mucho y has atesorado mucho, pero hoy vengo por ti, y todo lo que has hecho, ¿de quién será? ¿De qué te sirve acumular tantísima riqueza si a veces ni siquiera se disfruta? En estos tiempos, cuando hay alguien que tiene alguna comodidad económica, luego lo andan viendo de qué manera lo estafan, de qué manera se lo quitan. Como moscas al... Entonces, tenemos que tener cuidado con todo lo que compartimos de la palabra para que seamos claros y saber que con Dios siempre tenemos el sustento, lo necesario. Y lo más importante, lo que decía Raúl, podemos tener paz en el corazón. Y eso no lo venden ni en Chedraui, que dice que todo es más barato, ¿verdad? Ya existe un comentario. Entonces, la Biblia nos dice también que es mejor comer tu arrocito y tu frijolito en casa de paz que buey engordado donde hay pleitos rencillas. Sí, ¿de qué sirve? La verdad es que usted dirá, ¿por qué hablarán de esa manera? Mire, tanto usted como yo y como todos hemos vivido en el mundo de todas las maneras posibles, la que usted se imagina en este momento. Pero yo déjeme decir algo personal. Con todo lo aprendido, con todos los títulos nobiliarios que tuve, con todas direcciones, gerencias y todo lo que pasó por mi vida, le quiero decir, nada de esto me dio esa paz que hoy la puedo tener para decirle a usted, no hay nada mejor que la paz que el Señor da, y lo más importante, que jamás nos deja solos, siempre estamos acompañados. El Espíritu Santo está permanentemente, y le digo una cosa, hay un gozo enorme saber que siempre estamos, Dios está pendiente de nosotros, nos está viendo, es omnipresente, omnisciente. ¿Sabe qué? Qué bendición de saber que nuestro Padre Celestial se preocupa por nosotros, está pendiente de todo lo que pasa. Entonces, ¿sabe qué? Ir de la mano e ir acompañado, no hay nada que jamás se puede uno sentir solo o vacío. Amén. Esta es la parte importante de la palabra. Entonces retomamos, caemos al tema. Ya vimos que la iglesia se autosostiene de tres maneras: autogobernada por el liderazgo de la iglesia, autopropagada expandiendo las semillas del evangelio, y autosostenida a través de las ofrendas y las aportaciones de la misma iglesia. Entonces, esto quiere decir que cada iglesia local debe de gobernarse a sí misma, debe de propagarse a sí misma y debe de sostenerse a sí misma. Esto es bien importante porque una iglesia tiene que ser autosustentable.
Hay países europeos donde los gobiernos de su presupuesto anual para hacer la labor de gobernar dan cierta cantidad a cada una de las iglesias para su sostenimiento. Y qué bueno que solamente fuera sin ninguna condición. Dijeran a la iglesia, le vamos a proveer una cantidad para que siga haciendo su labor. Una labor buena y de paz y sobre todo Porque espiritual. déjeme decirle que cuando la iglesia funciona, se expande el evangelio, le quita presión a los gobiernos en todas las áreas de la maldad. Sí. Porque la gente cuando viene a la iglesia empieza a ver un cambio en su vida y esto le quita presión a los gobiernos. Un servidor estuvo yendo algún tiempo al cerezo de esta ciudad y me tocaba ministrar donde están todos los reos que ya son procesados, pura gente color de rosa, ¿verdad? Y a través de ese tiempo que estuvimos ministrando la palabra, llevándoles algo, porque hay unas personas ahí que de veras nos abandonan todo el mundo, la sociedad, el gobierno, sus familias, y si tú le llevas un chicle, un dulce, para ellos es un regalo fantástico. ¿Cuánto más cuando sienten cercanía de Dios para sus vidas en medio de esa soledad tan grande? Muchos con razón están ahí, algunos otros quizás sin razón. Pero lo importante de esto es que así como decía yo que le quitas presión a un gobierno, yo lo pude ver en esa cárcel. Esa cárcel, cuando un servidor llegaba, nos llegamos a reunir 50, 70 reos que ya tienen una condena, a escuchar la palabra, y muchos llegaban por lo que les proveíamos de un alimento, ellos de un rastrillo, de algo a veces insignificante, y algunos cumpleaños de ellos que nos permitieron hacerle un pequeño convivio, una piñata. Eso calma la presión de los directores de los penales. Sí. Entonces, que ellos quieren que estés ahí, porque de alguna u otra manera les estás quitando la idea de hacer una revuelta, de hacer una evasión, en fin. Por eso es que la iglesia tiene ese propósito de propagar la palabra de nuestro buen Dios. Y cuánto más cuando Dios nos abre puertas en X lugares, en un orfanatorio, en un asilo de ancianos, en los hospitales, que podamos llevar la palabra. Pero, por otro lado, todo eso que se hace se requiere de un recurso. Tienes que echarle gasolina a tu carro, tienes que comprar esto, aquello, o pedir a los hermanos de la iglesia una cooperación para poder llevarles algo a los que están internos. Y para eso se necesita un dinero, y ahí es donde entra la parte a veces espinosa, como decía yo al principio, ¿verdad? Pero cuando uno lo hace de corazón, también va a encontrar gente con tu mismo sentir. Quizás ellos no puedan ir a la cárcel, no lo puedan hacer, pero aportan para que otro haga esa labor. Tenemos gente alrededor del mundo que invierte miles de millones de pesos para que el evangelio sea propagado, aunque ellos no lo hagan, pero te facilitan el medio para que otras personas que tienen quizás el tiempo o el llamado de Dios para hacerlo, lo hagan. Vamos a hacer llegar la Biblia. Claro, ver mi gracia, acabamos de venir de una reunión que estuvimos desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de un movimiento de Estados Unidos, de un hombre de Dios que ya partió con el Señor llamado Billy Graham. Quizás muchos de los que nos están viendo, escuchando, lo conocieron. Dicen por ahí los que se dedican a la secuencia del Evangelio o del mundo espiritual, que este hombre de Dios fue el evangelista más conocido del siglo XX. Ya con eso usted puede tener una idea de la calidad de hombre que era él. ¿Y cuántos millones de gente? Entonces, Billy Graham, dicen ahí, que era más reconocido en todo el siglo XX que aún los papas de la Iglesia Católica, para que tengan un referente. Y hoy que fuimos a estas pláticas, por llamarlo así, esa instrucción de un evento que nos están pidiendo hacer, que nos están proveyendo una cajita de regalos para cada uno de los niños.
Pero es impactante cuando te ponen un anuncio de lo que ellos están haciendo alrededor del mundo. Lo que sí, toda la razón. Y yo quedé impactado hoy al oír que este año están llevando a niños de todo el mundo y por todos los medios, por barco, por avión, por tráiler, etcétera, 1.000 millones de cajitas para cada niño. Nada más con ver ese volumen es algo extraordinario. Quizás el que hace todo esto ni siquiera esté ahí, pero tiene un equipo de trabajo, ponen dinero, porque se supone que dicen que el valor varía entre 250 y 300 pesos por cajita. Imagínense eso en 1.000 millones de cajitas. Es inimaginable el costo, pero Dios mueve corazones de gente que tienen la economía, que va bajando para sostener, en este caso que estamos hablando de sostenimiento, a cada iglesia local donde nos llegue esa bendición. Y cada iglesia local toma su reto y va también a tener que sacar un recurso para hacer algo bonito para esos niños, un evento, para proveerles quizás un pequeño convivio y animarlos a que vengan a conocer a Jesús a través de las 2 lecciones que nos están proporcionando, libro, material, Nuevos Testamentos para los niños. Entonces, la iglesia también es autosostenida, a veces dentro de las mismas iglesias locales o a veces con apoyo de ministerios internacionales que nos ayudan y nos facilitan la función de ser una iglesia que propague el Evangelio. Entonces, vuelvo un poco atrás, a veces se ha distorsionado por lo que tristemente se ve de muchas iglesias, y eso hace también que gente no venga al Evangelio. Le estamos cerrando las puertas. Yo no quiero saber nada. Porque no quieren saber nada de ver una iglesia realmente como si fuera una empresa, y no es así. La Biblia nos da la pauta en todo lo que aprendemos y en todo lo que hacemos, siempre y cuando Dios esté detrás y vea corazones limpios y dispuestos. Él siempre proveerá el recurso para todo lo que Él nos permita hacer. No necesitamos pedirle nada a nadie, y mucho menos, como decía yo anteriormente, en Europa hay iglesias que reciben una cuota anual para el desenvolvimiento de sus iglesias, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que te dicen, aquí tienes tanto, pero no puedes hablar de esto, ni de esto, ni de esto. Entonces, me dan un recurso, pero me condicionan. Entonces, me estoy saliendo del propósito de Dios para adquirir un recurso humanamente, para que yo no hable cosas que puedan perjudicar, en este caso, a los gobiernos del país. Entonces, por eso es que la iglesia, donde quiera que sea, y en el país que sea, como el nuestro, qué bueno sería que todos, a todos los niveles de las escuelas, la educación sea laica. ¿Por qué es bueno? Porque no vas a tener influencia de todos los movimientos religiosos, sino que cada quien busque la manera de seguir a Dios a través de la palabra. Y esa es una función de la iglesia, es parte del sostenimiento de la iglesia. Si una iglesia existe y se sostiene, es porque tiene que desarrollar un proyecto. Para eso el Señor la creó. ¿Cuál es el proyecto? ¿Y cuál es la comisión que se nos dio? De ir y hacer discípulos. Ahora, para ser un discípulo se tiene que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Y quién lo va a proveer todo eso? La propia iglesia. La propia iglesia tiene muchas necesidades. Tienes que pagar tu predial, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que comprar todo el material didáctico para los niños, todo el material que implique para la limpieza, para el mantenimiento del edificio. Todo esto, ¿de dónde va a salir? De los mismos que habitamos la iglesia. Entonces, la iglesia, si ponemos un paralelo de ejemplo, sería como mi casa. Yo en mi casa tengo que pagar luz, mis impuestos, mi predial, mantenerla lo mejor posible. La iglesia es igual, porque ahí estamos un buen tiempo de nuestra vida. Entonces, para todo esto se necesita un recurso, pero Jesús nos da la forma de hacerlo sin abusar de la gente.
Entonces, qué importante es cuando uno entiende las bases y los sustentos para desarrollar que una iglesia sea autosostenible. Es bien importante, como siempre hemos dicho, ir a la palabra, porque la palabra es nuestra norma de fe y conducta, y además es el filtro para todo lo que hagamos como iglesia. Por eso decíamos en programas anteriores que también el pastor puede ser disciplinado, porque si ponemos un ejemplo, que la iglesia entre una buena cantidad de dinero y veamos que todo lo agarra el pastor, pero no hay para lo indispensable, la iglesia está sucia, mal pintada, le faltan arreglos, etcétera, 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 pues uno dice, bueno, entonces yo estoy dando, pero no veo que se aplique. Que hay casos. Que hay casos, sí, y son casos tristes. Y a veces, como dice el dicho, pagan justos por pecadores, cuando dicen, esas iglesias son unos sinvergüenza, bueno, pues no dicen tal, sino la iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces nos llevan de paso, pero bueno, aquí es cuestión de cada quien, del corazón de cada quien. Entonces, hoy solamente, repito, estamos poniendo las bases y el próximo sábado, si Dios permite, queremos terminar con este tema de la iglesia, yendo más enfáticos al sostenimiento, de cómo deben de ser los recursos captados para el buen desarrollo de cada una de las iglesias locales. Ya vimos que es autogobernada, autopropagada y autosostenida. Debe propagarse a sí misma a través de la evangelización. Y la iglesia tiene la obligación de autosostenerse. Esto nos habla de buenas finanzas, de buena economía, a través de sus ofrendas, de sus aportaciones voluntarias. Entonces, hay una necesidad en cada iglesia. En unas es menor, en otras es mayor. Hay iglesias muy grandes, edificios muy hermosos, como hay iglesias muy pequeñas, con muchas carencias, que a veces solamente tienen 4 palitos y un techo de lámina. Sí. Bueno, si está así, pues vamos a esforzarnos todos, vamos a cooperar todos. Vamos a comprar un blog, vamos a comprar una varilla, vamos a comprar esto. Y así es como nace una iglesia en el corazón de Dios. Cuando vienes a ver, ya tienes una iglesia bien levantada, pero porque Dios está tocando los corazones para prever lo necesario. ¿Para qué? Para que se siga trayendo el reino de Dios a cada una de las iglesias locales, donde quiera que estén. Para eso es la iglesia. La iglesia tiene la necesidad de sostenerse y lo tiene que hacer a sí mismo por propia naturaleza, porque la iglesia es una organización viva y activa y dinámica. No puede estar atorada en un proyecto porque no tiene lo indispensable. Por eso es que muchas veces hoy día la gente que se dedica a las misiones claudica, porque a veces alguien tiene todas las ganas de salir como misionero alrededor de la República o donde Dios le llame, pero él tiene que tener un recurso para poderse mover de un lugar a otro. Claro, y más si vas a lugares muy remotos, ¿no? Claro. Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta es que la iglesia, finalmente la iglesia somos las personas, pero estas personas deben o están dentro de una estructura, y esa estructura requiere de mantenimiento. Desde el aseo de los baños y todo, jabón, champú, jabón, cloro, todo lo que Es que cuando uno hace una lista de todo lo que es la iglesia, a veces hablamos jabón, cloro, pero no van más en el jabón y cloro. Jabón, cloro, pinos, pastillas para el baño, escurridores, jergas, recogedores, vasos para tomar agua, bolsas para la basura, y empieza uno a hacer una lista de todo lo que la iglesia está consumiendo, porque usted llega a la iglesia está limpia, los baños están limpios. Hay alguien que Dios puso en el corazón que los lavara. Hay alguien que se preocupó para cuando tú llegues a la iglesia esté limpia. Pero aunque esas personas lo hacen de corazón y dan una parte de su tiempo para hacer esa labor, no van a llevar ellos mismos las cosas. Sí, la carga, por entonces ejemplo, toda la carga, ¿no?
Y si hay iglesias que les requieren, no sé, iglesias que tienen sus estufitas, su tanquecito de gas, su refrigerador, todo lo que hagamos se necesita un recurso. ¿Y quién lo va a proveer? Los mismos que estamos disfrutando de aquello. Exactamente, porque al final todo el resultado es para los mismos de la iglesia, ¿no? Nosotros muy en lo particular tenemos mucho la costumbre de tener café, por ejemplo, le quiero decir. Y el café, mire, el café aquí lo tomamos todos, sin excepción. Hasta los que no eran cafeteros ya se volvieron cafeteros. Entonces, la misma gente que trae el azúcar, que trae el cafecito, que trae el pan, de repente, miren, y es para todos. Y ¿saben qué? Es tan hermoso porque compartimos los recursos. ¿Verdad? Entonces, la iglesia, para cumplir con su tarea, repito, necesita muchas cosas. Necesita organización, necesita recursos y necesita también delegar la autoridad. Una sola persona no puede hacer todo en la iglesia. No, todo lo No puedes predicar, no puedes hacer la limpieza, no puedes evangelizar, no puedes discipular, porque vamos a matar a los pastores así. No, y además el tiempo tampoco te alcanza. Si ya es un hombre orquesta, no lo hay. En estos tiempos ya no lo hay. Y déjame preguntarle, es más, ni siquiera él solo pudiera ni ministrar ni nada porque están más preocupados en los gastos, están más preocupados. Tenemos que relegar y esta parte es bien importante para que pueda funcionar todo. Sí, y hablamos lo que es la iglesia, pero cuando uno tiene todo el tiempo ocupado en la iglesia, empieza uno a hacer a un lado a la familia. Y a veces, como yo digo, la bomba nos truena adentro. Sí. Y la misma familia, tu misma esposa, tus mismos hijos, pueden llegar al punto de decirte, papá, es que tú eres pura iglesia, 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 ministerio, iglesia, predicación, enseñanza de esto y lo otro. ¿Y nosotros qué? Sí, te demandan tiempo. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Delegar la autoridad. Por eso es que en una iglesia cuando funciona tiene los que ministran, los que administran, los que ayudan, los que oran, los que sanan, los que hacen la limpieza, los sugieres, en fin, tenemos gente con corazones dispuestos también para ayudar. Y es así como una iglesia funciona y camina bien, Sí. porque es como una lancha, donde todos tenemos que remar. ¿Para qué? Para que la lancha avance y avance más rápido. Claro. Y tenemos que estar de acuerdo todos los que estamos arriba de la lancha. Imagínese usted que uno reme para atrás y otro para adelante. ¿Cuál es el efecto en una lancha cuando uno hace eso? Solamente la lancha está dando vuelta y vuelta y vuelta y estás en el mismo lugar. Y no se trata de que la iglesia esté en el mismo lugar. Se trata de que la iglesia avance extendiendo el reino. Por eso es que tiene que ser propagada. Para eso fue establecida, para eso Dios permitió que alrededor del mundo se sostengan todas las iglesias locales. Entonces, para todo esto, repito, se necesita un sostenimiento. Entendiendo que lo primordial de cada iglesia es el ministerio de la palabra de Dios. Eso es primordial en cada iglesia. La iglesia tiene que tener bien claro que ese es el propósito adecuado. Y además, la gente que llegue a cada una de esta iglesia tiene que ir siendo adiestrada, discipulada, perfeccionada, como dice la Escritura a través del apóstol Pablo en Efesios 4, del 10 al 12, enseñando a todos los santos para toda buena obra. Tomamos en cuenta, no sé si estás de acuerdo, Marco, pero tomamos en cuenta que cuando venimos a la iglesia, ¿por qué usted asiste a la iglesia? Pregúnteselo. No es porque quiero estar en la iglesia para ver qué veo, no. ¿Sabe qué? Todo lo que asistimos a la palabra de Dios, no importando el color, el nombre, ¿sabe qué? Porque estamos necesitados de una salvación. Estamos enfermos espirituales, déjeme decirle. A mucha gente cuando decía que esto no le gusta, ¿cómo que enfermo? Yo no soy enfermo.
No, Del cuerpo no. físicamente no, porque el cuerpo está bien. Pero déjenme contarle, sí realmente estamos enfermos espiritualmente, porque somos espíritu y andamos buscando alabar a algo que nos dio vida. Pero el hombre se ha encargado de desviarnos y no entendemos hasta que regresamos a la palabra y vemos que ese alguien, ese espíritu, es Jesús, a través del Santo Espíritu del Padre, ¿verdad? Y de Jehová. Entonces, a lo que quiero llegar es que el primer paso es aceptar, ya parezco como esta institución, pero mire, el primer paso, porque es cierto, tenemos que aceptar que necesitamos a un Salvador en nuestras vidas. Si no reconocemos el pecado, si no sabemos que todos somos pecadores, no hay uno solo que no sea pecador. El Evangelio de Dios es para arrepentimiento y perdón del pecado, para salvación. Y hoy en día hay muchísimas iglesias, llamadas de todo tipo, pero nomás le quiero decir, es más del 65% que venden la palabra. ¿Qué es vender la palabra? Lo que decíamos, han abusado de toda la palabra escrita para acomodar y meter candados. Y entonces le dicen, si usted no trae aquí al alfolí el 10% de ese diezmo, entonces le está robando a Dios. ¿Ha escuchado esa palabra? Déjeme decirle, yo muchas veces. Pero ¿sabe qué? En el Viejo Testamento está escrito, y es cierto, en el Viejo Testamento, pero ¿sabe qué? Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento porque estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir? En el Nuevo Testamento dice, traer de corazón lo que tu corazón, lo que con gozo y alegría. Ya no está diciendo si poco, mucho, no, lo que salga de tu corazón. Entonces, cuando entendemos esa parte, mire, los dineros dejan de ser importantes. ¿Por qué? Porque usted, si no está de acuerdo, no dé, punto y se acabó. ¿Sabe qué? No va a pasar absolutamente nada. No le va Dios a hacer absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere un corazón dispuesto. Ya lo dijo el pastor, necesitamos su diezmo, porque así es la palabra, o su ofrenda, para que la iglesia se mantenga en lo necesario. Pero si usted no tiene, por el amor de Dios, no lo dé. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo da obligado, o lo da porque le están viendo, porque se lo están pidiendo, exigiendo, eso no va a servir a nadie y sí puede inclusive hasta ser perjudicial para usted. ¿Por qué? Porque a Dios no le puede dar a usted con rencor y con odio. ¿Sabe qué? No lo haga. Yo se lo digo, yo se lo digo a la iglesia, creo que el pastor también. ¿Sabe qué? Tiene una monedita. ¿Cuál es la animación más chica? Yo le llamo confeti a los 50 centavos. Esos 50 centavos que es la animación más chica, dárela, mire, agarra y déla con un corazón y con una alegría, decir, Señor, aquí está, te doy. Mira, Dios lo va a ver bien, se lo aseguro. Por eso, en la ofrenda que dio Caín y Abel, esa fue la diferencia. Aquí uno lo dio con la primicia, con lo mejor que había, y el otro, pues así como que obligado. Tenemos el ejemplo de la viuda. La viuda que La dio viuda dio dos monedas. su monedita que tenía y era lo único que tenía. Tuvo más valor eso que un rico haya puesto mucho dinero. Y lo dijo Jesús, porque ella dio todo y lo dio de corazón. Entonces, déjeme decirle, yo siempre le digo no estoy de acuerdo más, pero yo le digo a la congregación, miren, la parte más importante no es la ofrenda, no es el diezmo, ¿sabe qué es? Que tenga el evangelio real, el de arrepentimiento y salvación, porque se trata de ir al cielo, se trata de ganar el pase para el cielo, se trata de que un día abramos los ojos cuando Dios nos llama a cuentas y estemos al lado de Dios, al lado de Jesús, y nuestro nombre está escrito en el árbol de la vida, dice. Entonces, ese es el galardón final por lo que todos vamos. Así que en este mundo, por si usted no lo sabe, vamos de paso. Dice que el cuerpo a la tierra, porque de la tierra fue sacado, pero el espíritu
de acuerdo a la Biblia, duerme. Vendrá Jesús y se llevará todo, tanto los que duermen como en ese arrebato. Queremos irnos con Él para que seamos llevados a un juicio. Y en ese juicio, ahí tenemos para abogado a Jesús, pero va a estar afuera ese enemigo eterno que es Satanás, diciendo que no hizo de la voluntad de Dios. Estándonos acusando. ¿Por qué todo esto? Dirá usted, ¿por qué tanto? Mire, François, para decirle, la iglesia tiene una finalidad, y la finalidad es salvar su alma. Salvar para que usted vaya a la vida eterna, y todo lo que estamos hablando es parte de lo que se hace en el mundo. Pero lo importante es que usted tenga la palabra escrita tan transparente como lo que es. Entonces decíamos que qué importante es en la iglesia cumplir con las funciones, sobre todo la de la propagación. Ahora, no podemos poner a cualquiera que propague el Evangelio si antes no ha sido edificado. Claro. Segunda Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres y mujeres fieles e idóneos para enseñar también a otros. O sea, para que yo pueda ser enviado a propagar el Evangelio, tengo que ser sido discipulado, capacitado, enseñado, para que entonces yo pueda ir y hablarle del Evangelio a otras personas de la manera correcta. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que se precisa en la iglesia personas capacitadas, especializadas para la realización de esta tarea que tiene la iglesia. Y si nos vamos a 1 Timoteo 3:6, que es el libro contiguo, 1 Timoteo 3:6 nos da otra visión. Dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Alguien que no tiene conocimiento de lo que vas a hacer. No sea que envaneciéndose, alguien que no conozca del Evangelio y salga a predicar y se envanezca con lo que está haciendo aún sin tener el conocimiento básico. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, pensando que lo que está haciendo bien y diciendo cosas que no están bien, él sienta que está ganando el cielo, y puede ser al contrario, puede ser que esté cayendo en condenación. Por eso el apóstol Pablo dice, tienes que ser instruido a través de los ministerios de la iglesia, no se necesita que haya neófitos, tiene que ser gente preparada para toda buena obra, y ese es el ministerio de la iglesia en cuanto a su preparación. Por eso 2 de Pedro 3:18 dice, antes que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y les leo otro pasaje de Pedro, 2 de Pedro 3:15 al 18, aunque ya les leí el 18, dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso es que Él todavía no ha venido. En su paciencia y en su amor y en su misericordia no ha venido. Pero llegará el tiempo en que venga. Como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales algunas cosas son difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no están documentados, y los inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que capacitar a las personas, tenemos que buscar la dirección de Dios para no cometer este tipo de errores, pensando que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. No, y como dice Pablo, hay cosas que nos va a ser difícil
que nos caiga el 20 y tenemos que estar buscando y buscando y buscando y buscando la dirección de Dios hasta que logremos entender aquello que tratamos de transmitir. Por eso dicen no indoctos, no inconstantes, porque cuando eres indocto, inconstante, tú haces la palabra, y quiero decir, quizás no lo hagan con la idea de torcerla, sino que su misma incompetencia hacen que hablen cosas fuera de lo que debe de ser. Entonces, si vamos otra vez a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15 nos da otro dato interesante. ¿Cómo es que tiene que ser aquel que va a llevar la palabra? Ya vimos que no neófito, que no es constante, alguien que va a la iglesia un domingo y 3 no va. Dice, procura, le da las instrucciones Pablo a Timoteo, que era un joven, que estaba llegando a la iglesia, pero que veía que era un potencial. Y cada joven, cada mujer, cada varón dentro de la iglesia a veces lo tenemos que ver como un ministro, porque hay potencial en cada uno de nosotros, que a veces ni siquiera nosotros lo sabemos. Entonces aquí Pablo le da las instrucciones y dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad. Es decir, alguien que estudió, que se preparó, que conoce de lo que va a hablar y que no se va a avergonzar porque él sabe que usa bien la palabra de verdad. Es decir, usa la palabra correctamente, con sana doctrina, y no se va a avergonzar de ello. ¿Por qué? Porque lo va a respaldar Dios a través de la misma palabra que él está comunicando. Entonces, Timoteo tuvo que especializarse en la lectura, en la exhortación, en la evangelización. Timoteo tuvo que trabajar para presentarse delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Pero lo más importante de este texto es que dice, porque usa bien la palabra de verdad. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Y si nosotros usamos la verdad de Dios, esa es la que vale. Y si vamos un poquito más allí, en estos pasajes de 2 de Timoteo, pero ahora vamos al capítulo 4, verso 2, desde el 1, para tomar el contexto, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, hablando Pablo a Timoteo otra vez, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Para esto se requiere diligencia, que lo leímos en el pasaje anterior, que Pablo dice con diligencia, para que te presentes como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuanta oportunidad tengas. Redarguye, reprende y exhorta con paciencia y con doctrina. Es interesante este pasaje. Hay muchos líderes, pastores, hermanos que muchas veces dicen, yo tengo el don de la exhortación, si quieren ir a regañarte con sus propias palabras, con lo que ellos sienten, y no es así. Aún para exhortar a alguien, aquí nos da la pauta, tiene que ser con paciencia, así como alguien tuvo paciencia con nosotros. Y dice, y con doctrina. Hermano, creo que estás actuando mal, porque la Biblia dice, vamos a la palabra. No es que yo te quiero regañar, no. Esto dice, o con mi propia sabiduría. Por eso dice con doctrina. Verso 3, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que es lo que estamos viendo hoy el día de hoy, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si no, lea Colosenses 2:8, que es un contacto de este pasaje. Y verso 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pablo dio un potencial de evangelista a Timoteo. Y usted cuando lee las epístolas de Pablo se puede dar cuenta que este Timoteo fue un buen hombre de Dios, a pesar de que su papá no conocía de Dios, porque era griego, pero vemos la función de la abuela y de su mamá que lo instruyeron en la palabra, y se levantó como un hombre de Dios que hoy nos instruye a nosotros a través de la palabra. Entonces, Pablo le dice, exhorta,
hazlo así como yo te estoy exhortando a ti. ¿Para qué? Para que prediques la palabra, porque vendrán tiempos donde no se va a hablar sana doctrina, sino que vendrán hombres hablando conforme a su propia concupiscencia, y el que no está firme en la palabra dice que se volverán a las fábulas. Les leo Colosenses 2 para tenerlo más claro. Colosenses 2, 8. Ok, dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, los que tuercen la palabra de verdad, dice la palabra. Entonces, podemos ver cómo es que Pablo insistía siempre a Timoteo que hiciera bien su trabajo. Y el trabajo que Timoteo desarrolló lo podemos ver, que lo hizo de corazón, que lo vemos a través de la Escritura, y que lo hizo porque sentía la obligación, como todo ministro, de predicar la sana doctrina. Y eso es lo que nos tiene al pastor Raúl aquí y a un servidor: predicar lo que dice la palabra. Hoy estamos poniendo solamente las bases de cómo la iglesia se autosostiene, cómo se autopropaga, cómo se autogobierna. Y el próximo sábado, si Dios nos permite y nos da vida, entraremos de lleno a hablar de los dineros. Y hablar de los dineros es algo serio. Claro. Y por eso tendría que manejar en forma aparte, ¿no? Porque es muy extenso para precisamente no dar una idea errónea. Una idea errónea, exactamente. Sí. Terminando, porque el programa vamos a terminarlo, quiero comentar lo siguiente. Mire, yo creo que a usted le ha pasado, a mí y a todos, que en algún momento hemos tenido el deseo de hablar de Dios, muchas veces, inclusive hasta con temor, miedo. ¿Será que le hable? ¿Y qué tal si me toma mal? ¿Qué tal si me tira de a loco? Déjame comentarle. Lo dijo bien clarito el pastor. Hay que prepararse. Pero si usted tiene ese deseo, yo le quiero decir lo siguiente de forma personal. Mire, Dios necesita un corazón dispuesto y usted puede ir a hablarle a esa persona de lo que Dios ha hecho en su vida solamente. No se va a meter en otra cosa más que Dios hizo conmigo esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonio vivo de la obra de Dios. Y si Él en su momento le interesa y quiere saber más, con toda la honestidad del mundo, nos vamos con alguien que sepa que usted conoce y lo lleva de la mano. ¿Sabe por qué? Porque es el primer paso para que un alma pueda, dice, vayamos a darle la esperanza al desesperanzado, agua al sediento, alimento al hambriento. ¿Sabe qué? Necesitamos más obreros para la mies. Cuando dicen que es mucha la mies y poco los obreros. Y usted y yo debemos de formar ese ejército en el mundo, donde vayamos por toda esa gente que muchas veces está herida en algún lugar y o no quiere saber nada de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ha sido maltratada. ¿Por qué? Porque el hombre de repente mete sus candados, mete sus formas de ser, y eso ha confundido a mucha gente. Déjeme comentarle que para salir de esa confusión, la palabra escrita, hablamos con Jesús así, leyendo, y Él a través de su Santo Espíritu nos habla. No lo vamos a ver, pero ¿qué creen? Sí lo vamos a sentir. Así que yo le digo, el primer paso es tener ese corazón dispuesto de buscar de Dios. Y yo sé que usted lo tiene, por eso lo invito a que sigamos el próximo sábado, 6 de la tarde, y veamos, como dice el pastor, esa parte delicada, pero importante, porque ese es muchas veces el parteaguas para que usted siga hacia adelante en una iglesia o no quiera saber nada. Porque yo le digo, un día me pasó, me sacaron hasta la risa y no quería saber nada de la iglesia. Y dije estas palabras:
si esto es Dios, yo no quiero saber nada. ¿Pero qué cree? No era Dios, era el hombre que estaba abusando con los dineros. Pero ya hablaremos de esto, ¿verdad? Yo me despido. Gracias por vernos. Paz. Te dejo en el otro minuto para que Como siempre decimos, el propósito es llevar la buena palabra de nuestro buen Dios y le queremos adelantar. Posiblemente terminemos el próximo sábado con esta instrucción de Tierra Iglesia y entraremos a otro tema también que es bien interesante, hablar del Espíritu Santo de Dios. Mucho se habla en este siglo XX, es más, se conoce como el siglo del Espíritu Santo, el siglo de la Iglesia, de la manifestación gloriosa de Dios. Pero realmente conocemos quién es el Espíritu Santo, y ese va a ser nuestro próximo tema. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es algo impersonal? ¿Es una fuerza activa? ¿Es Dios? ¿Tiene las características de una divinidad? ¿Es omnipresente, omnisciente, omnipotente? Estaremos hablando ahí, yo creo que igual que como este tema de la iglesia, algunos 10, 12 temas para conocer realmente quién es el Espíritu Santo de Dios. Y como hemos dicho en otros programas, nos despedimos diciendo, cuando usted hable del Espíritu Santo, Dios diga Dios Espíritu Santo, porque Él es una persona de la Trinidad divina de nuestro buen Dios. Bendiciones, nos vemos el próximo sábado.